Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos al principio de esta conversación? Pues ahora que hay personajes por ahí que actúan con seudónimo de nombre de ciudad, podemos utilizar la palabra Bilbao. ¿Qué relación tienes con el mar? Bueno, yo una relación algo polisémica, ¿no? Como de planos, vamos a decir, superpuestos, ¿no? La primera, siendo bilbaíno, por tanto vizcaíno, todas las niñas y los niños nacemos en Bilbao y alrededor es una relación directa con el agua y con el mar. Por otro lado, siempre me ha parecido que tiene lo que denominamos al mar, que no deja de ser la superficie del mar, una enorme vocación estética y de belleza. Pero reconozco que cada vez que estoy delante de ella, eh, no puedo evitar preguntarme por algo que me da miedo, que es lo que está debajo, toda su profundidad. Por tanto, cuando lo percibo, percibo la belleza de la superficie y la incógnita de la profundidad. Y en esa dualidad se produce siempre toda mi visita al mar, bien sea en Vizcaya o en cualquier otro lugar del mundo. ¿Alguna vez has dicho, echo de menos Bilbao, aun cuando estoy en Bilbao? Sí, sí, me pasa que quiero ir, que me descubro a mí mismo queriendo ir a Bilbao y digo, tío, estás en Bilbao. Así que hay en mí una redundancia bilbaína constante, pero me pasa eso. Salgo de casa, voy a comprar el pan en Bilbao o quedo con amigos y en el trayecto digo, qué guay sería estar ahora en Bilbao. Y resulta que estoy allí, ¿no? Bueno, es verdad que mi salida de mi ciudad se produce en circunstancias muy difíciles, tras un atentado en el año 2002, un periplo a Bruselas, después a Madrid por labores y actividades que tenían que ver con la política, con el hecho de ser diputado muchos años. Y de alguna manera Madrid me pasa como la canción de Soel López, ¿no? Que pasas el puente de los franceses y Madrid te atrapa y ya te cuesta salir de ella, ¿no? Esa pelea por la ciudad de mis orígenes, de mi familia, de mis amigos, de mis primeros amores, de todo lo que me explica, en parte de lo que yo soy, pues hace que me pase eso, que voy por Bilbao y quiero ir a Bilbao. Muchos habrán reconocido en la voz de este gato pardo que utiliza como seudónimo Bilbao, que ha hablado de un atentado que le cambió la vida en el año 2002 a Eduardo Madina, a quien tenemos hoy el placer de entrevistar a la luz de este faro. Pero antes de ese recorrido, de ese viaje a Madrid, yo quería llevarte al olor a tostadas que había por las mañanas en la cocina de tu abuela. Seguramente es un olor general, ¿no? Algo que nos evoca a todos algo, porque tiene que ver con la calidez de los espacios de la infancia, familiares, cálidos, de acogida, de explicación original de lo que somos. Casi todos nuestros puntos de partida pasan por ahí, ¿no? Por una situación, si no es esa, es muy similar a esa. Y a mí me sucede que cada vez que en casa se tuesta pan o estoy en algún sitio donde hay olor a pan tostado, aparece mi abuela paterna y la cocina de su casa en Ortuella, en un municipio de Vizcaya, donde yo pasé muchos años de niño y muchos momentos afectivamente bien guardados en mi memoria, ¿no? Así que sí, qué cosa, ¿no? Los olores producen imágenes y las imágenes emociones que explican parte de lo que somos por muy racionales que queramos ser. Dibújame una mañana en la que Eduardo, te llamaban Eduardo, Edu, ¿cómo te Me llamaban Edu, llamaban? Edu, Edu. Edu, entra en la cocina de esa casa. Era normalmente una mañana de fin de semana. Digamos que mi día a día de lunes a viernes pasaba en Bilbao, el fin de semana normalmente en Ortuella, este municipio de la margen izquierda, zona minera de Vizcaya. Básicamente consistía la mañana en levantarse tarde, eh, bastante más que ahora ya, que me cuesta alargar las horas de sueño más allá de las 8 a las 9 de la mañana. Acudir a la cocina, estar con mi abuela, con mis padres, mi madre y mi padre, y desayunar con ellos hablando de las cosas cotidianas del día a día, de lo que sucediera en aquel momento, ¿no? Seguramente el tiempo ha ido cubriendo de capas de afectividad y de emoción todo aquello que hoy son imágenes seguramente algo distorsionadas ya en mi memoria, ¿no? Pero yo soy eso. Soy mucho más eso que una patria, que una bandera, que una nación, que una identidad nacional. Hay gente que se explica muy fácil, ¿no? Yo soy español, soy francés, soy catalán. Y nada más que catalán. Bueno, yo soy estas cosas, ¿no? El olor del pan en la cocina de mi abuela, mis recuerdos familiares, los juegos de infancia, los amores perdidos, los no perdidos, las amistades, los recorridos vitales, las cosas que me explican.
y en parte muchas de ellas empiezan ahí, en esa cocina y en ese olor a pan tostado. Edu, tú eres hijo único. Sí. Curiosamente, el año pasado por estas fechas estábamos entrevistando a Santi Balmes, Uh-huh. que es también hijo único, en un programa que dedicamos entero al hijo único. Y él hablaba de algunas particularidades que tienen los hijos únicos. Uh-huh. ¿Tú crees que eres una persona distinta por ser hijo único? Bueno, la pregunta la hacen siempre cargada, digamos, de todo lo que creen que nos falta a aquellas personas que tienen hermanas o hermanos, ¿no? Dicen, bueno, yo tengo hermanas y hermanos, he sabido desarrollar una serie de afectos particulares que solo son de hermano o de hermano. Este tío que no tiene hermanos no tiene lo que yo. Es verdad que si no has tenido hermanos no es algo que eches de menos, ¿no? Y por lo que he ido pudiendo ver a lo largo de mi vida en gente que sí lo tiene, una hermana o un hermano, que son afectividades, amores específicos y especiales, he tratado de encontrarlo en algunas personas que a lo largo de mi vida han ocupado casi el espacio de un hermano. Uh-huh. Amigos muy especiales, con los que volcarlo todo y con los que abrirte entero y no tener miedo al desnudo integral. Desnudo integral me refiero a físico, emocional, intelectual, de todos nuestros miedos y nuestras esperanzas y nuestras dudas y nuestras certezas, ¿no? Y poner a prueba todo eso con alguien que sientes que es como hacerlo en casa, digo yo que se parecerá a algo parecido a un hermano o a una hermana, ¿no? Yo nunca lo he echado de menos. No sé, Santi Balmes, qué decía. Seguramente diría cosas mucho mejor dichas que Bueno, estas que fíjate, digo yo, ¿no? Pero decía que parte de su creatividad nacía del tiempo en el que había estado solo. Él, no sé si sabes que escribió un libro que decía ¿por qué me regalasteis un walkie-talkie cuando yo era hijo único? Bueno, venía a decir que cuando te criabas sin hermanos pasabas mucho tiempo trabajando contigo mismo, ¿no? Imaginando, leyendo, creando, y que él era quien era en parte por haber sido hijo único. No sé si a ti te pasa bueno, igual. yo no he creado tanto ni tan bien como él, eso está claro, ¿no? Pero he llenado mi vida de actividades y he buscado fuera afectos que quizás no estaban en casa porque no había la figura de una hermana o de un hermano, ¿no? Pero reconozco también que durante muchos años me hubiera gustado tenerlo, sobre todo una hermana, alguien con quien compartir y ponerte a prueba dentro de casa para todo lo bueno y lo malo que eso signifique, ¿no? Que seguramente es mucho. Toda esa soledad yo la traté de buscar, o de, vamos a decir, de corregir, si quieres, con actividades que tenían que ver con el deporte, los movimientos sociales, el tiempo libre, la actividad política después, multitud de tareas de la puerta de mi casa hacia afuera, ¿no? Y nunca sentí que tenía ningún vacío, pero vete a saber, a lo mejor sí. Edu, ¿qué te dice el dorsal número 10? Bueno, fue una camiseta de un equipo de voleibol en el que jugué pues más o menos 13 años, los últimos relativamente en serio, y que fue un dorsal que utilicé más bien, es un dorsal que utilicé más bien por descarte, porque el mejor jugador de mi equipo jugaba con el 11, que era el número que a mí me gustaba. Entonces cuando jugaba en equipos de Superliga se iba y yo jugaba con el 11, y cuando volvía, y a los últimos años estuvo jugando con nosotros, el 11 era suyo y yo me fui al 10, ¿no? Así que es una camiseta de un equipo de voleibol de Primera División Nacional, de un equipo de barrio que llegó a jugar en Primera División Nacional, en un barrio de Bilbao que se llama Deusto, y donde yo compartí procesos de aprendizaje con gente excepcional, con la que compartí vestuario, muchos viajes, muchas horas, muchas victorias y muchas derrotas, y la explicación que da sobre la vida un deporte como el voleibol, que no es de los más seguidos en España, ni muchísimo menos. ¿Qué pero es un grandísimo explicaciones, qué deporte. lecciones da sobre la vida del voleibol? Que no se puede chupar mucho el balón. Se toca y se suelta rápido. No lo puede uno resolver todo. Todas las jugadas son de equipo. Son 6 jugadores danzando alrededor de una pelota con multitud de estrategias y una red en el medio. Y todo consiste en que el balón no se caiga en tu campo. Hay algo de estético y de belleza en el juego del voleibol. Si te fijas y lo ves, si quieres incluso un poco ralentizado, todo tiene una armonía de juego entre 6 contra 6, 12 jugadores en un campo relativamente homogéneo, a un lado y al otro de la red, que explica parte de las cosas que después te encuentras en la calle y en la vida. El deporte es siempre de equipo porque la vida es siempre de equipo. Los procesos y los retos son colectivos, mucho más que individuales. Y de lo que los demás hagan depende mucho de cómo te vaya a ir a ti. Mucho más si quieres
sobre lo que tú hagas, incluso sobre ti mismo, ¿no? Bueno, todo eso lo enseña un deporte como ese. Y a mí, desde luego, durante unos cuantos años, bueno, fueron lecciones que ahí se quedaron, están guardadas en mí. El atentado que citabas al principio, que rompe de alguna manera cómo estaba Mm, establecida tu vida hasta ese momento, 19 de febrero del año 2002, que todos recordamos aquella frase del juicio en la Audiencia Nacional en el año 2006, cuando dijiste, aquel día o desde aquel día, la noche llegó a mi mm, casa y la tristeza como una sombra invadió a mi familia. Era algo parecido, era tan mm. poético como hablas, porque hablas de una manera muy poética, lo estamos descubriendo todos, también quienes no te conocían de antes, y tan poético como dramático, como ese mar que describías, ¿no? Esa belleza llena de algo Mm. que da miedo y misterioso, ¿no? Sí, me preguntó el juez en la sala de la Audiencia Nacional eh, cómo es algo así, ¿no? Y como el lenguaje llega mal siempre, en su literalidad, a explicar desgarros tan profundos, pues no había dormido el día anterior, estaba ahí un poco con la confusión de día-noche, la cabeza un poco lenta para unas circunstancias como esas, ¿no? Las de un juicio y una audiencia nacional con dos miembros de ETA en la jaula al lado y con un juez delante, y siendo consciente que había una cámara que se estaba grabando. Pues lo más parecido que encontré fue la imagen de una noche, ¿no? Donde la luz se va a todos los efectos y se oscurece por completo. Y a partir de ahí tienes que hacer un enorme esfuerzo para poder ver. Todos vemos muy bien cuando hay luz y todos estamos muy torpes cuando no la hay, ¿no? Además, la noche está un poco llena de monstruos, ¿no? Aparecen cosas inesperadas por esquinas inesperadas. Y todo eso pasa cuando te pasa una experiencia como esa, cuando vives una experiencia como esa, ¿no? Te envuelve un halo de tristeza a tu familia y a tu entorno de amigos más cercano por un motivo obvio, ¿no? Uh-huh. Una tristeza, diré que algo regada con una alegría en segundo término, porque aquello no le salió bien a ETA del todo, ¿no? Y yo seguía entre ellos. Así que es una mezcla extraña de emociones difícilmente explicables, ¿no? Se me ocurrió la idea de la noche en ese instante de la pregunta del juez y bueno, es verdad que aquella frase pues, se quedó un poco en algunas crónicas periodísticas y se utilizó, pero lo hice con ánimo explicativo, ¿no? Se parece mucho a una noche, sí. ¿Se puede desconectar de la política? Sí, sí, se debe. ¿Y Yo creo que se cómo, puede de cómo, fondo. cómo? Porque es el debate que tenemos esta noche, ¿no? ¿Desconecta quién puede o quién quiere? Yo creo que se puede de fondo y últimamente se debe. Lo digo sin acritud de nada y desapasionadamente y descargado de toda crítica, pero creo que últimamente se debe, ¿no? Porque ha perdido, yo creo que ha perdido, desde luego para mí, la intensidad que tuvo en otro tiempo, pero ha perdido aparentemente capacidad transformadora. Estos días atrás hemos visto un titular del diario El País que decía que el Parlamento ha sido incapaz de sacar adelante ninguna ley relevante en estos últimos años, ¿no? Se ha perdido capacidad cooperativa entre los partidos. Tienen mucha capacidad competitiva, compiten permanentemente en términos electorales, cooperan poco para sacar adelante pactos que transformen para mejor pues, la vida de un país que es el nuestro y que se llama España, ¿no? Así que se puede desconectar, se puede y se debe. Y, por mi parte fue una desconexión completa a partir del mes de junio, mayo, junio, de hace un par de años, 2017 más o menos. Así que habiendo entrado ya en una vida distinta, de empresa privada, universidad, poco más, la desconexión, vamos a decir, ha sido todo un éxito. ¿Qué te diría la palabra volver? Me traía a la cabeza una película de Almodóvar, pero no está ese verbo en mis planteamientos ni en mi radar. Está en ir a probar este camino iniciado en el ámbito privado, la empresa, en la universidad, y en disfrutar del crecimiento que en ese sector voy comprobando en mí mismo, de la vida que voy teniendo, de las cosas que me van pasando, de los amigos que voy haciendo, los profesionales que voy descubriendo, las nuevas sensaciones que voy encontrando, ¿no? Volver
quizás sea un verbo para más adelante. Eduardo, ¿duelen más los golpes físicos o los golpes en el corazón? Yo creo que la vida en general reserva los dolores más grandes para el corazón, ¿no? Los dolores físicos tienden a ser superados, más o menos. Y los dolores intelectuales, ideológicos, todo esto, uno aprende a matizarlo, a relajarlo, ¿no? A quitarle algo de peso. Los del corazón son más difíciles de gestionar y la vida te los va presentando por muchos sitios, ¿no? Por amores descarriados, por afectos rotos, relaciones que se pierden, amigos íntimos que ya no están, golpes que van apareciendo, pues sí, por ahí, por el lado del corazón. Yo creo que eso sí, son los que más duelen, creo. ¿Quién te enseñó a amar la música? De origen siempre ha estado ahí, pero un amigo especial, mi mejor amigo, un bilbaíno que es mi mejor amigo, fue quien me enseñó, digamos, a comprenderla, a explorarla, a disfrutarla y a escucharla, ¿no? Hay muchas maneras de escucharla, con él aprendí la mejor forma de hacerlo. Y más o menos eso se ha quedado en mí y forma parte relevante de mi vida, sí. Eduardo Madina, ¿quién dirías que ha sido o es el faro de tu vida? La gente más cercana, no podría convertirlo solo en una. Diría que mi pareja, mi hijo, mi familia, mis amigos más cercanos, todo eso compone una realidad de amores ahí, medio distribuidos, simétrica o asimétricamente. Y todo eso construye una luz que indica, en caso de duda, el camino correcto, ¿no? Sí, todo ese espacio cercano, de amores más cercanos. Sí. Pon música para despedir esta conversación en El Faro. Bueno, para una canción para un programa como este, para una conversación como esta, no sé, tenía ganas de que me entrevistaras, así que se me ocurre una canción de Los Planetas que se titula Un buen día. Eduardo Madina, muchas gracias por habernos acompañado esta madrugada aquí en El Faro. Muchas gracias a ti, Mara.